Doctor Casma, alumnos, muy buenos días. Buenos días. Ya aquí Buenos días, doctora. para poder iniciar la clase, procedo a pasar la lista. Prosiga, doctora, prosiga con su clase. Grupo 1, Castillo. Buenos días, doctora. Presente. Los que no se encuentren presentes al momento de que se les llama, por favor, no se preocupen, al final de la clase vuelvo a pasar la lista, ¿bien? Castillo, presente. Maguiña. Buenos días, doctora. Presente. Rodríguez Peralta. Presente, doctora. Buenos días. Bien. Garagate. Buenos días, doctora. Presente. Bien. Grupo 2, Peña. Presente, doctora, buen día. Valencia. Buen día, doctora, presente. Bien. Regalado. Buenos días, doctora, presente. Félix. Buen día, doctora, presente. Bien. Grupo 3, Ramírez. Buen día, doctora. Presente. Bonifacio. Buenos días, doctora, presente. Pejerrey. Presente, doctora, buen día. Ok. Torres. Buenos días, doctora. Presente. Bien. 4, Reyes. Buenos días, doctora, presente. Díaz Sánchez. Buenos días, doctora, presente. Atagua. Buenos días, doctora, presente. Arcos. Buenos días, doctora, presente. Ok. Ocas. Grupo 5. Buenos días, doctora. Presente. Sáenz. Sáenz Vázquez. Presente, ya lo vi. Castillo. Buenos días, doctora. Presente. Bien. Morán. Buenos días, doctora, presente. Grupo 6, Suaznávar. Buenos días, doctora, presente. Bien. López. Buenos días, doctora, presente. Villavicencio. Presente, doctora. Buenos días. Ok. Bernaola. Buenos días, doctora. Presente. Bien. Grupo 7, Quiñones. Presente, doctora, buenos días. Dueñas. Sí, doctora, Quiñones. presente. Quiñones escuchó? Dueñas. Vera. Sí. Quiñones Dueñas, presente. Vera Pérez. Presente, doctora. Buenos días. Ok. Miguel Rojas. Buenos días, doctora, presente. Bien. Mamani. Buen día, doctora. Presente. Ok. Morales. Buenos días, doctora. Presente. Navarro. Buenos días, doctora, presente. Rodríguez. Presente, doctora, buenos días. Quispe Guillén. Buenos días, doctora, presente. Ok. Grupo 9, Ponce. Buenos días, doctora. Presente. Rivas. Buen día, doctora, presente. Pandal. Buenos días, doctora, presente. Almoguer. Almoguer Blas. Falto. Grupo 10, Chaparro. Buenos días, doctora, presente. Bien. Cueva. Buenos días, doctora, presente. Bien. Gallegos Torres. Buenos días, doctora. Presente. Camonés o Camones. Buenos días, doctora, presente. Tochío. Tochío Olazábal. Falto.
Grupo 11, Cárdenas. Buenos días, doctora. Presente. Bien, Díaz Torres. Buenos días, doctora. Presente. Kika. Buenos días, doctora. Presente. Tineo. Presente, doctora. Buenos días. Valenzuela. Buenos días, doctora. Presente. Muy bien. Grupo 12, Galindo. Doctora, me acaba de llamar Buenos hace un días. ratito. Galindo Pandal. Buenos días, doctora. Presente. Palomino. Buenos días, doctora. Presente. Casas Flores. Presente, doctora. Casas Flores. Chirinos. Presente, doctora. Carvajal. Presente, doctora. Buenos días. Ok, grupo 13, Medrano, Guamán. Buenos días, doctora. Presente. Bien, Nizama. Buenos días, doctora. Presente. Malma. Presente, doctora. Buenos días. Contreras. Presente. Buenos días, doctora. Bernal. Presente, doctora. Buenos días. Ok, 14, Wong. Presente, doctora. Buenos días. Ruiz Cárdenas. Presente, doctora. Buenos días. Vega Torres. Presente, doctora. Buenos días. Maraví. Buenos días, doctora. Presente. Vázquez Condo. Vázquez Condo. Falto. Grupo 15, Cunya. Buenos días, doctora. Presente. López Verástegui. Buenos días, doctora. Presente. Guamán. Buenos días, doctora. Presente. Huerta. Huerta Brito. Huerta Brito Falto. Flores Álvarez. Buenos días, doctora. Presente. Bien. Mejía Alcedo. Buenos días, doctora. Presente. Carrasco. Presente, doctora. Buenos días. Bien. Mendoza. Presente, doctora. Buen día. Buen día. Narváez. Narváez Hidalgo. Narváez Hidalgo Falto. Prado. Buen día, doctora. Presente. Prado Herrera. Sí, doctora. Ya la Buen vi. día. Grupo 17, Sotelo. Presente, doctora. Bien. Guerrero. Presente, doctora. Buenos días. Araujo. Buenos días, doctora. Presente. ¿Cómo está? Garriazo. Presente, doctora. Buenos días. Gutiérrez. Presente, doctora. Buenos días. Grupo 18, Moreno. Presente, doctora, Moreno. buenos días. Buenos días. Altamirano. Presente, doctora. Buenos días. Buen día. Díaz Martínez. Buenos días, doctora. Presente. Buen día. Velázquez Lara. Buenos días, doctora. Presente. Bien. Cubas. Cubas Alcántara. Falto. Ah, ya lo vi. Cubas Alcántara. Presente.
Grupo 19. Yantoy. Buenos días, doctora. Presente. Contreras. Presente, doctora. Buenos días. Buen día, Espinosa. Buenos días, doctora. Presente. Valdivia Segura. Buenos días, doctora. Presente. Ponce. Buenos días, doctora. Presente. Bien. 20, grupo 20. Ale. Buenos días, doctora. Presente. Fermín. Fermín Flores. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días, doctora. Castañeda. Presente. Bien, Castañeda. Presente, doctora. Lazo. Buenos días, doctora. Presente. Jauregui. Ya lo vi, Jauregui. 21. Buenos días, Solórzano. doctora. Presente. Solórzano. Presente, doctora. Buenos días. Bien, Chávez. Presente, doctora. Buenos días. Pérez. Presente, doctora. Buenos días. Pasapera. Presente, doctora. Buenos días. Rivera. Presente, doctora. Buenos días. Ok, grupo 22. Arias. Arias Rivas. Falto. Cotrina. Presente, doctora. Buenos días. Chávez Hermosilla. Buenos días, doctora. Presente. Bien. Regal. Regal. Regal Vidal. Falto. Pérez Urbina. Presente, doctora. Ok. 23. Bellido. Buenos días, doctora. Presente. Valdés. Buenos días, doctora. Presente. Ej Rosas. Falto. Canchari. Presente, doctora. Buenos días. Bien, Cortés. Presente, doctora. Buenos días. Cortés. Grupo 24. Muñante. Presente, doctora. Buenos días. Bien. 20. 20 Sarmiento. 20 Sarmiento. Falto. Cóndor. Cóndor Buitrón. Falto. Cruz. Cruz Guapaya. Falto. Tapia Chambergo. Doctora, disculpe. Buenos días. Tapia Chambergo. Falto. Grupo 25. Licapa. Capa. Doctora, buenos días. ¿Me escucha? Disculpe. Licapa. Licapa. Presente, doctora. Presente, doctora. Falto. Falto. Doctora, ¿me escucha? Doctora, ¿me escucha? A ver, por favor. Ya dile todos los alumnos que no hayan pasado la lista, al final los voy a volver a llamar. Al final de la clase, señores, no interrumpan, por favor. Licapa Chávez. Presente, doctora. Bien. Quirós Justo. Doctora, buenos días. Presente. Bien. Quirós.
Bien. González. Doctora, buenos días. Presente, doctora. Bien. Rivera. Presente, doctora, buenos días. Rivera Navarro. Presente, doctora, buenos días. Bien. Barrientos. Barrientos Bendezú. Barrientos Bendezú falto. Todos los que no he llamado, no han pasado lista, por favor, al final de la clase se les volverá a llamar. ¿Bien? Bueno, el día de hoy vamos a compartir la clase que está relacionada al tema de pacientes con lesión medular. Me dan un minuto que estoy compartiendo la clase. ¿Se visualiza, señores? Sí, doctora. ¿Se logra visualizar? Sí, ¿no? ¿Aló? ¿Se logra visualizar? Sí se ve, doctora. Sí, doctora, sí, se logra ver. Bueno, perfecto. Entonces iniciamos. La clase del día de hoy tiene por intención orientarlos a ustedes en cuanto a los conocimientos que ya tienen relacionados a pacientes con lesión medular, aspectos neurológicos que es importante que ustedes recuerden. El enfoque está hecho desde la especialidad. No es una clase de neuroanatomía, no es una clase de anatomía, ¿no? Porque asumo que ustedes ya tienen alguna base. Y en ese sentido se ha enfocado pues este tema, ¿ok? Entonces, señores, solamente para mencionarles en forma referencial de que el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Central de la Policía trabaja organizándose en cuanto a la existencia de algunos programas, ¿no? Y obviamente aquí también tenemos que recordar pues los conceptos de la primera clase que fueron transmitidos pues por el doctor Casma, ¿no? Deficiencias, discapacidades, ¿no? Y consideramos pues varios programas que finalmente pueden condicionarnos pacientes con discapacidad. Por favor, les pediría que apaguen sus micrófonos. Algunos tienen sus micrófonos encendidos. Tengo un poquito de interferencia, por favor. Entonces, de esa forma, nosotros manejamos programas de lesiones centrales, lesiones de nervios periféricos, lesiones de pacientes con lesión medular, ¿no? Programa del desarrollo psicomotor en niños y programa de pacientes amputados, ¿no? Eso es solamente informativo por si alguna vez ustedes fuesen a mi hospital y tuvieran que informarse de eso. Para desarrollar este tema tenemos que recordar un poquito los aspectos de anatomía, ¿no? Y como en algún momento ya conversé con los chicos en las prácticas, cuando hablamos de lesiones neurológicas tenemos que ubicarnos un poco en el contexto de si es a nivel de corteza cerebral, la lesión, si es a nivel de médula espinal o de nervios periféricos, ¿no? Las lesiones neurológicas nos van a traer nos van a ser ubicadas de acuerdo a la parte anatómica, corteza, médula o nervios periféricos. Las lesiones neurológicas relacionadas a nervios periféricos creo que ha sido el tema de la semana pasada, ¿no? Que ustedes ya han revisado. El día de hoy vamos a hablar de las lesiones medulares y creo que la próxima clase están relacionadas a las lesiones de lesiones centrales. Otro aspecto que tenemos que recordar antes de iniciar este tema es de que nosotros en la médula espinal la vamos a dividir también como lo hacemos a nivel de columna vertebral, ¿no? Tenemos una columna a nivel anatómico cervical, dorsal, lumbar y sacro, ¿ok? Esto es muy importante para nosotros, ¿por qué? Porque esto nos va a permitir tener claro el nivel neurológico, establecer el nivel neurológico de nuestra lesión. El nivel neurológico
es de repente la información o el aspecto más importante que nosotros como médicos rehabilitadores debemos establecer, ya que a través de ese conocimiento nosotros vamos a poder diseñar el programa de rehabilitación específico para cada paciente. Cada nivel de lesión tiene metas las cuales debemos lograr. Yo no puedo pretender, ¿no?, lograr una meta que está ya establecida para una lesión lumbar, por ejemplo, en un paciente que su lesión anatómica ha sido a nivel cervical, ¿no? Y lo vamos a ver luego conforme vamos avanzando en esta clase. Por eso es tan importante recordar ese aspecto, ¿ok? ¿Cómo definimos una lesión medular? Y decimos que una lesión medular es un daño, ¿no?, o injuria directa o indirecta que va a afectar a la médula espinal, trayendo como consecuencia una alteración motora, sensitiva y neurovegetativa, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer el diagnóstico? ¿Ustedes cómo pueden sospechar de una lesión medular siendo médicos generales? Ustedes ya próximamente van a ser internos de medicina. Entonces, si se encontraran en una guardia haciendo su turno, ustedes sospecharán de una lesión medular cuando exista un antecedente, de repente, de acuerdo a las etiologías que vamos a ver, ¿no? Y ustedes en la clínica identifiquen que hay un trastorno motor, un trastorno sensitivo y un trastorno neurovegetativo. Si hay esas condiciones, ¿no?, o esos aspectos, entonces ustedes tendrán que sospechar de una lesión en la médula espinal, ¿ok? Para poder hacer yo el diagnóstico, porque siempre les digo, el paciente va a llegar a mí con el apellido y yo tengo que ponerle el nombre. El nombre está en relación a el aspecto motor que yo debo de evaluar. Y ese aspecto motor va a estar determinado a través de la evaluación de los miotomas, ¿no?, de los miotomas. En el caso de los segmentos donde yo puedo evaluar el movimiento activo. Sin embargo, hay segmentos como el tronco, abdomen o pelvis, donde yo no voy a poder evaluar directamente el movimiento activo. Entonces, yo me guiaré de la evaluación sensitiva, es decir, a través de la evaluación de los dermatomas, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer el diagnóstico? Porque el paciente probablemente, si llega directamente a rehabilitación, el paciente va a llegar con un diagnóstico de secuela de traumatismo vértebro-medular por herida proyectil arma de fuego, ¿no? O lesión o TBM en región dorso-lumbar, por decir, ¿no? Así se lo va a derivar el médico, el neurocirujano, el traumatólogo, ¿no?, el emergencista. Entonces yo le tengo que poner el nombre, y el nombre va a estar en relación a el compromiso que yo voy a evidenciar según mi evaluación de los miotomas o de los dermatomas, dependiendo si yo puedo evaluar estos aspectos, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es un miotoma? Tenemos que recordar ese término o definición. Es un grupo de músculos que va a estar inervado por una raíz específica. Eso estoy segura que ustedes, conforme vayamos avanzando, lo van a recordar, porque eso lo hemos estudiado en semiología. Eso yo no lo he inventado, eso está escrito en su libro de semiología. Así que, terminada esta clase, sería bueno que también revisen un poquito de eso. Y los dermatomas es el área de piel que va a estar inervada por una raíz sensitiva, ¿ok? Entonces, ¿cómo evaluaré yo un miotoma? Si es un grupo de músculos que va a estar inervado por una raíz motora, entonces yo la voy a evaluar a través del movimiento, pidiéndole al paciente que ejecute un movimiento específico que yo sé que va a ser realizado por un determinado grupo de músculos. Si ese movimiento se ejecuta, quiere decir que esa raíz nerviosa motora está conservada. Si ese movimiento no se realiza o se realiza parcialmente, quiere decir que esa raíz nerviosa ya tiene un daño. Entonces, de esa forma, yo voy evaluando mis miotomas que pueden estar comprometidos y determinando el nivel de la lesión. Obviamente, si hay compromiso de las 4 extremidades,
yo tendré pues un paciente cuadri o tetra, ¿no? Y si hay compromiso de las extremidades inferiores, yo tendré un paciente para. Y también podré decir que es una cuadriplejía o cuadriparesia, ¿no? O paraplejía o paraparesia en relación a la evaluación del movimiento activo, recuerden ustedes, ¿ok? Entonces, el nivel neurológico, habíamos mencionado, está dado por la evaluación de los miotomas y los dermatomas. El nivel neurológico es el segmento de médula que va a estar afectada, donde, digamos, desde ese segmento hacia abajo están abolidas todas las funciones o capacidades motoras y sensitivas, ¿no? Dependiendo si estamos frente a una lesión completa o incompleta. ¿A qué le llamamos lesión completa o incompleta? Siempre les hago una semejanza, ¿no? Imagínense ustedes, y esto les va a traer el recuerdo cuando estudiaron neuroanatomía, la médula, ¿no? Tiene una serie de núcleos, de estructuras propias ya neuroanatómicas, ¿no? Si nos imaginamos un cable de luz, ¿no? De esos, un cable de luz que tiene todo el capuchón y dentro de él hay una serie de conexiones, ¿correcto? Si yo corto todo el cable y tengo dos extremos, sería una lesión completa. Quiere decir que perdimos toda la comunicación. Pero si yo corto el cable parcialmente y dejo algunas conexiones, algunas fibritas, significa que todavía hay algunas vías por donde pueden transmitirse estímulos y respuestas. Entonces, yo diré, estoy frente a una lesión de tipo incompleto. ¿Y cómo saber esto? Esto se evalúa clínicamente realizándole al paciente un tacto rectal, ¿no? Y evaluamos como si estuviésemos evaluando próstata, ¿no? En sentido horario, vamos palpando toda la región anal y vamos preguntándole al paciente si percibe algo de sensibilidad. Si el paciente no percibe absolutamente nada de sensibilidad, entonces diremos que estamos frente a una lesión completa. Pero si el paciente refiere algo de sensibilidad, que no necesariamente tiene que referirlo con la expresión de me están realizando un tacto rectal, el paciente puede sentir siempre una sensación de ardor, de presión, no sé, tengo algo como algo extraño, ¿no? Diferentes tipos de sensaciones puede manifestar el paciente, entonces nosotros asumiremos que estamos frente a una lesión incompleta. Y obviamente en algunos casos eso nos ayuda muchísimo, ya que trabajamos sobre todo la parte de vejiga, de intestino, con este tipo de preservación de sensibilidad, de funciones sensoriales. ¿Ok? Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, o ya está estudiada, lo que le llamamos escala de Asia, ¿no? Es una escala que ha sido estudiada por una asociación americana de daño espinal, donde describe la exploración de la sensibilidad y la movilidad, ¿no? Evalúa el nivel sensitivo y el nivel motor de ambos lados, ¿no? De ambos hemicuerpos. Y las zonas de preservación parcial, ¿no? De este. Nos permite determinar la extensión de la lesión definiéndola como completa o incompleta. En cristiano, esto significa, ¿no?, que podemos determinar si estamos frente a una lesión completa o incompleta. Completa nos queda clarísimo que le hacemos la evaluación y el paciente no siente absolutamente nada, ¿ok? Y se va a caracterizar porque hay una ausencia de la función motora y sensitiva que se extiende hasta los segmentos sacros S4, S5. Y las lesiones incompletas, que se le denominan lesión incompleta o hacia B, porque la completa es hacia A, se puede dividir en incompleta, lesión incompleta hacia B, hacia C o hacia D. Y esto
va a estar en función a la evaluación motora que vamos a realizar en el paciente, que tiene que ver con esta escala que vamos a ver aquí. A ver, se las voy a adelantar un poquito para que se ubiquen. Nosotros evaluamos el movimiento, ¿no es cierto? Habíamos mencionado el movimiento activo, que es el movimiento voluntario. Entonces, cuando nosotros decimos que no hay movimiento, no se evidencia ningún tipo de movimiento ni contracción, la valoración que vamos a poner es 0. Si nosotros vemos que hay una contracción muscular visible o palpable, le ponemos valoración 1. Si hay movimiento activo, pero no vence gravedad, le ponemos valoración 2. Y si tenemos movimiento activo que vence la gravedad, tenemos una valoración 3. Si vemos que este movimiento vence la gravedad y alguna resistencia, alguna moderada o pequeña resistencia, le ponemos 4. Y si el movimiento es activo, vence la gravedad y una gran resistencia, le ponemos 5. Entonces, como podemos ver aquí, partimos de 0 totalmente, plejía, y vamos mejorando la condición de ese movimiento hasta llegar a la valoración 5, donde podemos considerar que es un movimiento normal. Entonces, el ASIA B, C y D valora estas características en cuanto a la apreciación de la calidad del movimiento, ¿no? Entonces vamos pidiéndole al paciente que ejecute el movimiento y si vemos estas características le vamos poniendo esta valoración y vamos considerando si estamos frente a un ASIA A, un ASIA B o un ASIA C o D, que es prácticamente el paciente regresa a la normalidad, ¿no? Y que probablemente no es una lesión, una sección medular, sino ha habido un daño inflamatorio en la médula, de repente una contusión medular. Por ejemplo, en el ASIA C, nosotros consideramos que la valoración, ¿no?, es menor de 3. Y si consideramos que el paciente tiene una valoración del movimiento de 3 o más, consideramos que estamos frente a una lesión ASIA B, ¿no?, que es una lesión obviamente incompleta. La B, la C y la D son lesiones incompletas. La C y la D van a ser determinadas o precisadas, mejor dicho, debiendo evaluarse el test muscular y donde vamos a poner la valoración o el puntaje que hemos mencionado hace un momento. ¿Ok? Estas son unas evaluaciones ya propias de la especialidad, ¿no? Generalmente ustedes como médicos generales no van a tener esta información o no es necesario que ustedes la manejen, porque esto es propio de mi especialidad, ¿no? Máximo ustedes considerar que hay lesiones de tipo completo o incompleto, ¿no? Que obviamente en las lesiones completas no va a haber sección medular total, ¿no? Y en las incompletas que va a preservarse algunas vías todavía de comunicación a través de la médula que te van a permitir tener algunos estímulos, ¿no? O ofrecerle al paciente algunos estímulos y también algunas respuestas que pueden ser motoras o sensitivas dependiendo de las vías que se hayan preservado. Eso es lo importante de esto, ¿ok? Fue pregunta de examen de ingreso a la residencia, un año se consideró este tema. Por eso es de que me parece que es importante que se les mencione por lo menos para que tengan una idea de qué se trata, ¿ok? En cuanto a las etiologías, en este cuadrito que les presento podemos ver que tenemos etiologías que pueden ser de origen congénito, daños en médula de tipo congénito, como adquiridas, ¿no? Y siendo adquiridas, las traumáticas son las de primera, digamos, predominancia, ¿no? Luego tenemos las infecciosas, tenemos neoplásicas, vasculares, degenerativas, las que tienen un origen metabólico y las simuladas o histéricas también se le llama, ¿no? Otra clasificación, ¿no? Otra clasificación las agrupa también como lesiones medulares de origen traumático. Aquí de repente considerar
en el medio, ¿no? Por ser mi hospital, un hospital relacionado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, las heridas por proyectil arma de fuego, le siguen las caídas y luego los accidentes de tránsito, ¿no? Tenemos las no traumáticas, que dentro de ellas se consideran a las que son producidas por alteraciones del desarrollo en la médula espinal, como por ejemplo mielomeningocele, las escoliosis severas, que son rarísimas, yo en mi experiencia lo he visto, ¿no? Las mielomeningoceles, las espondilolistesis, ¿no? Las espóndilos secundarias a espondilolistesis, que es el desplazamiento de los cuerpos vertebrales. Dentro de las adquiridas tenemos las infecciosas, las bacterianas, las parasitarias. He podido ver alguna vez secundarias a HIV en estadios terminales de la enfermedad, ¿no? Hay compromiso mielitis, ¿no? Mielitis virales. Las degenerativas, como las que son resultado de las hernias del núcleo pulposo, que son en esta época son muy difíciles de encontrar porque antes el paciente accede al tratamiento quirúrgico, ¿no? Las que tienen un origen neoplásico, vasculares, nunca he visto, pero lo refiere la bibliografía, metabólicas, las idiopáticas, ¿no? Como la ELA, espondilitis lateral amiotrófica, las esclerosis múltiples, las neuromielitis, y las iatrogénicas, que son secundarias a radiación o cirugía, ¿no? Dentro de lo que podemos considerar en cuanto a la evolución de este tipo de lesiones, nosotros identificamos dos fases. Las fases de shock medular y la fase de recuperación refleja. Dentro de la fase de shock medular, ¿no? Digamos, es la primera etapa, ¿no? Y generalmente es en la que podemos ver al paciente, conocer al paciente, ya que el neurocirujano o el traumatólogo nos va a hacer la interconsulta, ¿no? Es la etapa inicial, ¿no? Generalmente podemos distinguir estas dos etapas cuando la etiología es más de origen traumático, cuando la etiología ya es de otra naturaleza, un mielomeningocele o una iatrogénica, qué sé yo, es un poco más difícil identificar estas fases. Generalmente se pueden apreciar mejor cuando la etiología es traumática, ¿no? La de shock medular propiamente inicia cuando se presenta la lesión sobre la médula o se da el daño sobre la médula, ¿no? Y puede durar, la literatura refiere, hasta varias semanas, ¿no? No hay un tiempo preciso. Pero esta etapa se va a caracterizar básicamente, ¿no? Porque hay una parálisis, ¿no? Por debajo del segmento medular lesionado. Por eso les mencionaba que era muy importante identificar el nivel neurológico, ¿no? El nivel neurológico. Todo lo que esté por debajo del nivel de la lesión, pues probablemente va a estar paralizado, ¿no? O sea, va a haber ausencia del movimiento. Va a haber una ausencia o pérdida de la sensibilidad. Vamos a tener anestesia también por debajo del dermatoma que se haya comprometido, ¿no? Va a haber una ausencia total de los reflejos que están por debajo del nivel de la lesión. Va a haber una pérdida del tono, hipotonía, ¿no? Va a haber incontinencia o alteración o disfunción vesical con la alteración de los esfínteres, tanto vesical como rectal, ¿no? Va a haber abolición de la función sexual también. Como les decía, este tiempo es variable. La literatura refiere que puede durar varias semanas, ¿no? Hasta algunos mencionan 5 o 6 semanas. Es variable. ¿Y cómo yo voy a decir termina esta etapa y se da pase a la etapa de la recuperación refleja? Como su nombre lo dice, va a terminar shock medular y va a iniciar la fase refleja de la actividad refleja cuando yo evidencio la aparición de algunos reflejos, ¿no? De algunos reflejos como son principalmente el reflejo bulbocavernoso y el reflejo cremasteriano, ¿no? Perianal también, ¿no? Entonces, cuando vemos ya que aparecen estos reflejos, nosotros decimos
termina la fase de shock medular y se inicia la fase de recuperación refleja, donde obviamente puede persistir la parálisis, ¿no? Que puede tener alguna variación en relación a si estamos frente a un ASIA C, D, ¿no? La anestesia también va a persistir, pero de repente ya vamos a ir viendo que dependiendo del compromiso del nivel de la médula comprometida, vamos a ver que se va instalando un tono predominante en la lesión, ¿no? Si predomina disminuido o predomina incrementado, ¿ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico básicamente es a través del examen físico. El examen físico va a obligarnos a recordar y a evaluar los miotomas y los dermatomas, como les mencioné en un inicio, ¿no? Entonces, nosotros pediremos al paciente que ejecute algunos movimientos específicos para poder determinar si estamos frente a qué nivel neurológico está comprometido, ¿no? Entonces, le pediremos al paciente, si es en miembro superior o en miembro inferior, que ejecute algunos movimientos. Por ejemplo, ahí donde están ustedes sentados, flexionen su codo. Si yo flexiono mi codo, ¿no? Con su mano, a ver, flexionen el codo y traten de cogerse el hombro. Si hago ese movimiento completo, significa que mi raíz C5 está conservada. Si yo en esa posición extiendo mi muñeca, quiere decir que la raíz C6 está conservada. Si yo puedo extender todos mis dedos, quiere decir que la raíz C7 está conservada. Si flexiono mis dedos y trato de cerrar mi mano y lo logro, quiere decir que C8 está conservado. Eso es en cuanto a la evaluación de los miotomas de miembros superiores, ¿no? Y de uno, la abducción del quinto dedo, ¿no? Traten de separar el quinto dedo, ¿no? Abduciéndolo, y si lo logramos, quiere decir que la raíz T1 o D1 está conservada. Luego pasamos a el miotoma L2, que es la flexión de la cadera. El L3 es la extensión de la rodilla. L4, dorsiflexores de tobillo. L5, extensores largos del primer dedo. Y S1, flexor plantar del tobillo. Esto, como les mencioné, no lo he descubierto yo. Esto está en su libro de semiología. Pero como ustedes pueden observar aquí, de T2 hasta L1 se salta. ¿Por qué? Porque en esos niveles yo no puedo decirle, a ver, muévete músculo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos guiamos de la evaluación sensitiva para poder determinar nuestro nivel de lesión, ¿no? Para identificar nuestro nivel de lesión. Y ahí recordamos esto. Recordamos esto que inmediatamente nos acordamos que los dermatomas no son horizontales, ¿no? Son semicirculares. Entonces, comenzamos a evaluar la parte sensitiva, ¿no? Recordando o fijando el concepto de que las tetillas corresponden a T4, el ombligo corresponde a T10, el borde inferior de las escápulas corresponde a T7. Eso deben recordarlo siempre, siempre. Nivel sensitivo al cual corresponden las tetillas, el ombligo o el borde inferior de las escápulas, ¿no? Entonces, teniendo esas referencias, nosotros vamos evaluando la parte sensitiva, ya que no podemos decirle a este segmento, ¿no? Desde T1 hasta L1, muévete músculo. Entonces, evaluamos la parte sensitiva y vamos determinando desde qué dermatoma ya hay afectación en cuanto a la sensibilidad, ¿no? Y obviamente, mientras más bajo sea el nivel de la lesión, quiere decir que todo lo que esté hacia arriba está conservado y todo lo que esté por debajo del nivel de la lesión, donde ya se identifica la alteración de la sensibilidad, está comprometido, ¿no? Entonces, como ustedes podrán concluir, las metas que tiene un paciente que tiene un nivel de 12 no pueden ser las mismas
de un paciente que tiene un nivel de lesión T1, por ejemplo, ¿no? O más alto. Entonces, mientras más baja sea el nivel de la lesión, mejor para el paciente porque tiene un buen control cefálico, un buen control de tronco, un mejor control de su pelvis, ¿no? Mientras más alto sea el nivel de la lesión, el paciente va a tener mayor compromiso o más limitaciones para controlar su tronco, ¿ok? Y en algunos casos, si la lesión es cervical, inclusive hasta el control cefálico. Bueno, espero que me estén entendiendo, pero esta clase pues está basada mucho en algunos conocimientos que ustedes ya tienen de anatomía y neuroanatomía, ¿no? Esta evaluación clínica, como ya les mencioné, que está basada en la identificación del nivel motor y el nivel sensitivo a través de la evaluación de los miotomas y de los dermatomas, se puede complementar con algunas pruebas diagnósticas, ¿no? En este caso, pues las tomografías, ¿no? Nos van a ayudar muchísimo para determinar el nivel vertebral, ¿no? Vertebral. Habíamos mencionado que hay un nivel neurológico que va a estar dado por la identificación del nivel motor y sensitivo, pero también tenemos un nivel esquelético o vertebral, ¿no? Que es el nivel en el cual la vértebra se puede haber dañado, ¿no? Y es referencial, nos complementa la información para poder hacer todo un análisis y poder determinar mejor nuestro nivel de lesión. No necesariamente nuestro nivel esquelético o vertebral va a coincidir con el nivel neurológico, ¿no? Podemos tener una vértebra a un determinado nivel dañada y el nivel neurológico puede estar un poquito por encima o un poquito por debajo. Nunca es mucho más, ¿no? Siempre es un poquito por encima, un poquito por debajo, 1 o 2 niveles por encima o 1 o 2 niveles por debajo, ¿no? Pero hay correlación y eso nos ayuda también a definir o precisar mejor nuestro nivel de lesión propiamente, ¿no? Los exámenes auxiliares. Ahí, pues, definitivamente una placa radiográfica nos podría ayudar, ¿no? Pero ya tenemos estas otras ayudas como son las tomografías, ¿no? Y inclusive las resonancias magnéticas que también nos van a especificar la parte, el nivel neurológico propiamente de la médula comprometida, ¿no? Y la evaluación de la escala ASIA, que ya la mencionamos hace un momento, ¿no? Pero esto ya es propio de la especialidad, ¿no es cierto? Entonces aquí recordar pues que estos son los miotomas que debemos recordarlos siempre también, ¿no? Y evaluarlos teniendo en cuenta esto de aquí que le llamamos test muscular, ¿no? Test muscular, que va a valorar el movimiento poniéndole una puntuación que va de 0, donde hay plejía, y conforme vamos mejorando la condición del movimiento, podemos tener una paresia o un movimiento normal, ¿no? que se evidencia cuando le ponemos una valoración 5, ¿ok? Por eso ahí con algunos habíamos recordado, ¿no? qué cosa era una plejía, qué cosa es una paresia. Entonces, este test muscular me va a permitir a mí poder también definir si estoy frente a una plejía o a una paresia, ¿no? Habiendo recordado de que la plejía es la ausencia total del movimiento activo. El movimiento activo, recuerden, es el movimiento voluntario. Y la paresia es la disminución del movimiento activo o voluntario porque existe una disminución de la fuerza muscular que me limita o me impide ejecutar el movimiento en su totalidad, ¿ok? Eso no debemos olvidar. Y dependiendo del nivel de la lesión que puede estar afectado, si es nivel cervical, me afectará pues las 4 extremidades. Y si es un nivel torácico, lumbarosacro, me afectará pues obviamente segmento de tronco, segmento de abdomen o solo los miembros inferiores dependiendo del nivel de la lesión. Por lo tanto, tendremos un paciente que es un para, ¿ok? Y la evaluación de la parte
sensitiva, ¿no? Que aquí está escrita y es lo mismo que el dibujito que vimos, ¿no? Que va a ser evaluado, ¿no? Tanto en el hemicuerpo derecho como en el hemicuerpo izquierdo a través de un test de sensibilidad, ¿no? Donde se va a valorar si tenemos sensibilidad ausente, normal o una disminución. Aquí hay un error, disminución de la sensibilidad o hipoestesia, ¿no? Acá, anestesia, hipoestesia o sensibilidad normal, ¿ok? Y llegamos pues a la parte que está relacionada al tratamiento. El tratamiento o los programas de rehabilitación se van a diseñar en un enfoque, como ustedes recordarán también de su primera clase, multidisciplinario e interdisciplinario. Definitivamente el paciente no va a llegar directamente a mí. Primero el paciente va a llegar a usted, que va a ser neurocirujano, a usted que va a ser neurólogo de repente, oncólogo, no sé, dependiendo de la etiología. Y usted, al ver las características de esa lesión, donde va a identificar un trastorno motor, sensitivo, neurovegetativo, y habiendo estabilizado al paciente, me va a hacer la interconsulta a mí. Yo voy a identificar o corroborar el nivel neurológico y voy a diseñar el programa de rehabilitación a cada paciente muy individualizado. Aún teniendo los mismos niveles de lesión, pueden variar mis programas. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la etiología, ¿no? De la etiología va a depender mucho del momento en el que llegue mi paciente, va a depender mucho de cómo esté evolucionando mi paciente, ¿no? Y de la predisposición que también tenga mi paciente. Como ustedes recordarán aquí, en rehabilitación, en lo que concierne a la terapia física, pues son los agentes físicos los que me van a dar un gran soporte para poder tratar de recuperar el movimiento, que puede estar disminuido o ausente, ¿no? en algunos segmentos por el proceso o la afectación que ha sufrido la médula. Entonces, identificando yo adecuadamente mi nivel neurológico, voy a poder decir, este paciente, identificando también si mi lesión es completa o incompleta, yo podré proyectar mi programa, ¿no? Para que ese paciente recupere algo de movimiento en los niveles que están parcialmente comprometidos o simplemente potencie el movimiento en los niveles que tiene sanos, digamos, porque los que ya están afectados, eso yo ya no lo voy a recuperar. Como se dice, las lesiones medulares son irreversibles. Entonces, ¿qué me queda a mí? Identificar si las raíces que están comprometidas están parcialmente comprometidas, entonces puedo potenciarlo parcialmente, lo que esté parcialmente comprometido, pero lo que ya está afectado, si por ejemplo es una lesión completa, donde ha habido una sección medular, todo lo que esté por debajo de la lesión, yo ya no puedo contar con ello. Yo tendré que potenciar lo que está por encima del nivel de la lesión, que son los niveles que están conservados. Entonces aquí, haciendo o recordando los agentes físicos que hemos revisado en este curso, tendremos que decir que uno de los principales agentes físicos o la orientación principalmente de mi programa va a estar orientada a la indicación de ejercicios o movilizaciones, que en un inicio pueden ser pasivas, luego pueden ser activas asistidas, luego pueden ser activas propiamente, ¿no? Dependiendo si la lesión es parcial o total del miotoma que estemos tratando, ¿ok? Entonces, aquí no existe en la terapia física ningún aparato de los que hemos visto, el láser, el ultrasonido, el magneto, que yo diga, le pongo esto al paciente y se recupera el movimiento. Aquí nada más nos queda potenciar el movimiento, ¿no? Identificando bien las raíces que están parcialmente dañadas para poder
incentivar a través del ejercicio la recuperación de este movimiento, ¿no? Del movimiento propiamente. Lo que sí, dentro de los agentes físicos, por ejemplo, la hidroterapia sería una excelente ayuda, ¿no? Para ello necesitamos pues que el paciente colabore, que esté predispuesto, ¿no? Por eso es que tenemos que considerar el soporte psicológico. Generalmente todos estos pacientes entran en una etapa depresiva, ¿no? Antes de podían movilizarse en forma independiente y después de dependen, y muchos de ellos son dependientes en casi la totalidad de las actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces el paciente cursa con un periodo de depresión que es importante ayudarlo a superar, porque si no la terapia física también se nos dificulta, ya que el ejercicio es lo que predominantemente nosotros vamos a indicar en ellos, ¿no? La terapia ocupacional pues nos va a orientar un poco hacia la indicación en un determinado momento de algunas ayudas ortéticas o biomecánicas que van a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Que van a mejorar la calidad de vida, ¿ok? Aquí pues los corsets, los soportes largos para hacer marcha, los soportes cortos, los OTPs, las sillas de ruedas, ¿no? Todo el entrenamiento en todo lo que es actividades de vida diaria, ¿no? Con el remanente de capacidad funcional que pueda tener el paciente, va a ser pues sugerido o entrenado el paciente, ¿no? También a mejorar un poquito todo lo que es la parte neurosensorial, ¿no? En los dermatomas que todavía haya lesión parcial, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro. Y obviamente tenemos también la parte del enfoque sociolaboral, ¿no? Que por lo menos en la policía nuestros pacientes generalmente son jóvenes, entonces tenemos que tratar de reinsertarlos, ¿no? Y obviamente la mayoría son policías, pues policías que están acostumbrados a un tipo de labor específica, ¿no? Entonces hay que orientarlos, reubicarlos para que puedan seguir siendo productivos para la sociedad y también para sus familias, ¿no? También dentro de lo que es rehabilitación, nosotros manejamos el aspecto de la sexualidad. Obviamente, recordando que la rehabilitación es una especialidad multidisciplinaria e interdisciplinaria, obviamente en su momento contaremos también con apoyo del urólogo, ¿no? Del ginecólogo, de repente también si es una dama, para poder orientar en este aspecto a nuestros pacientes, ¿no? Como en la actualidad la posibilidad de la fertilidad es bastante, antes era como casi imposible, ¿no? De que un paciente con este tipo de lesiones pudiera tener familia. En la actualidad no, porque si bien es cierto, hay un compromiso neurovegetativo y de sensitivo, ¿no? Se le tiene que enseñar al paciente a aprovechar el remanente de sensibilidad que tiene en las zonas donde hay preservación de sensibilidad, ¿no? Entonces, se reemplaza, pues, ¿no? Lo que todos conocemos como el orgasmo, ya el paciente ese tipo de sensibilidad no la va a tener, sin embargo, debemos enseñarle a descubrir sus zonas, ¿no? Que tiene preservación de sensibilidad y reemplazarlas, pues, para poder lograr la satisfacción en esta área, ¿no? Y en cuanto a la fertilidad, pues la fertilidad asistida, tratando de hacer inseminación o fecundación in vitro, ¿no? Y luego implantando el óvulo fecundado a la paciente candidata, que si es la mujer la paciente o en todo caso el varón, ¿no? Haciendo el estudio del espermatozoide y haciendo toda la inseminación in vitro, ¿no? Entonces, en la actualidad se manejan estos aspectos en personas que tienen este tipo de lesiones, ¿no? Cosa que antes era muy costosa y no se consideraba, pues, porque no había los avances en estas áreas, ¿no? Pero en la actualidad ya no es un problema, ¿no? Ya no es un problema. Obviamente que son embarazos de alto riesgo si la paciente es la dama, ¿no? Pero tenemos pacientes, tenemos la experiencia de tener pacientes que han hecho sus tratamientos, sea
la dama, la paciente, o el varón, el paciente, ¿no? Obviamente es un trabajo también de pareja, ¿no? De pareja. Dentro de lo que es tratamiento, esto sería pues lo que es de rehabilitación, el enfoque general que tenemos que tener, ¿no? Siempre en rehabilitación tenemos que pensar en el enfoque general, eso no se olvide, ¿no? Obviamente, aquí el objetivo principal de la terapia física va a ser recuperar el remanente de función o potenciar el remanente de función que tenga ese paciente, ¿no? Por eso, como les decía, es importante determinar bien el nivel de la lesión. Si yo no identifico bien el nivel de la lesión, yo probablemente voy a cometer errores en la indicación de mi programa, ¿no? De mi programa de rehabilitación en cuanto a lo que es la terapia física. Incluso también, de repente, dirigiría mal la orientación de la terapia ocupacional porque le puedo indicar alguna ayuda biomecánica que no corresponde al nivel de la lesión que tiene el paciente, ¿ok? Entonces es muy importante tener claro eso. El tratamiento en general, ¿no? ¿En qué momento nos van a hacer la interconsulta a nosotros, ¿no? Ustedes que van a estar en otras especialidades y que van a captar al paciente. El paciente debe ser interconsultado a rehabilitación cuando se encuentra ya estable, ¿no? Estable. Si usted ya lo operó, si ya le hizo la estabilización de la columna, ¿no? Si ya de repente el paciente reguló sus funciones vitales, ¿no? Si el paciente ya, dependiendo de la etiología, se encuentra ya estable, ¿no? Entonces, no hay un momento específico que podamos decir una semana, 10 días, 15 días, no. Eso va a depender mucho del conocimiento que ustedes tengan y obviamente de cuán estable puedan considerar ustedes a su paciente dentro de la especialidad que lo va a estar, lo va a tener a cargo a este paciente, ¿no? Entonces, cuando me interconsultan, yo voy a considerar un enfoque general primero, ¿no? Que va a estar orientado al cuidado o indicaciones desde el aspecto cardiovascular. Luego, a un enfoque también del aparato genitourinario, a las indicaciones teniendo en cuenta también el cuidado de la piel, ¿no? Que probablemente ustedes también en las especialidades que desarrollen, y si se encuentran a cargo del paciente, probablemente también pueden considerarlas, ¿no? Si es, como ustedes saben, este tipo de lesiones pues van a condicionar que el paciente se encuentre en un síndrome de postración prolongada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la parte cardiovascular, indicando los vendajes de los miembros inferiores. Hay que hacer el cambio progresivo de las posiciones del paciente, ¿no? Si está en decúbito y ya está en condiciones, incorporarlo al sedente y luego a la bipedestación, ¿no? Entonces, para ello ya nosotros en rehabilitación tenemos algunos elementos, como son, le llamamos la camilla de bipedestación, donde el paciente lo acostamos, le ponemos una sujeción y lo vamos incorporando, ¿no? Progresivamente hasta llegar a la bipedestación, obviamente con sujeción, porque si ustedes saben que las lesiones medulares el paciente no se puede parar, ¿no? Luego vamos a tener que tener en cuenta también el control de las disinergias, ¿no? Que generalmente es una complicación que se va a presentar cuando las lesiones son altas, ¿no? Generalmente por encima de 4 hay, y más frecuentemente en pacientes con niveles cervicales van a presentar esta complicación, ¿no? El paciente se descompensa en todas sus funciones vitales y cursa con una clínica compatible con una crisis hipertensiva, ¿no? Y muchas veces es causada por una situación que altere la homeostasis del paciente. A veces hasta una infección, que puede ser en cualquier parte, una sonda vesical que está obstruida y que no está evacuándose adecuadamente, de repente un estreñimiento crónico, de repente a veces hasta un muñero puede desencadenar esta complicación en un paciente que tiene una lesión alta, ¿no? Un proceso infeccioso de cualquier localización.
tenemos que tener en cuenta también las complicaciones o el abordaje o el cuidado de la parte genitourinaria. Como habíamos mencionado, estos pacientes en un inicio cursan con una fase de shock medular, ¿no? Todo se pierde, todo tipo de control, ¿no? Voluntario. Entonces este paciente tiene incontinencia, ¿no? Y hay que ponerle pues una sonda permanente, que es la sonda Foley, ¿no? Y tenemos que empezar a trabajar la reeducación vesical, el clampaje y el desclampaje, ¿no? Y ver si esa vejiga, también aquí tenemos que interconsultar con el urólogo, porque tenemos que saber si la vejiga es flácida o es espástica. Si es flácida, quiere decir que esa vejiga va a ser como un globo, flácida, se va a llenar, va a tener una gran capacidad de volumen, de retener volumen. Y si es espástica, es una vejiga pequeña, que con poco volumen se va a lograr plenitud del contenido. Entonces, si hay una afectación parcial de los esfínteres, el paciente de repente con maniobras de Credé, que son masajes suprapúbicos, y se le enseña a hacer unas maniobras de pujo, el paciente puede eliminar, pero es necesario, si no sucede esto, hacer pues enseñarle al paciente a hacer la cateterización intermitente, ¿no? Con la sonda Nelaton, que es la sonda evacuatoria. Entonces hay que hacer el estudio correspondiente de la vejiga para saber qué capacidad de contenido tiene y poder decirle al paciente, usted tiene que hacerse el cateterismo cada tantas horas, porque si no, siempre va a haber ahí un remanente de volumen que puede ser un medio de cultivo para hacer infecciones urinarias, que son complicaciones muy frecuentes en este tipo de pacientes, ¿no? El trabajo aquí es en conjunto con el urólogo, ¿no? Hay que hacerle el estudio de urodinamia y manejarlo muchas veces con alguna medicación específica para lograr la relajación de los esfínteres, ¿no? Del músculo detrusor. El cuidado de los puntos de apoyo, porque si le aparecen escaras a nuestro paciente, obviamente vamos a tener muchos problemas, ¿no? Vamos a tener problemas. La parte gastrointestinal, tenemos que reeducar a nuestro paciente, dar indicaciones para reeducar también el intestino. Entonces tenemos que sugerir una dieta basada en abundante residuo, ¿no? Dependiendo del nivel de la lesión, si nuestro paciente tiene un nivel alto, entonces tendremos que favorecer a la extracción manual, ¿no? Entonces tenemos que enseñarle al familiar de repente a poder hacer la estimulación perianal y en muchos casos la extracción digital de los fecalomas, ¿no? Esto, es un trabajo que se tiene que hacer también muchas veces con la familia, ¿no? Entonces, la evolución de estos pacientes pues requiere, ¿no? Contar con la familia que también nos ayude a poder manejar algunos aspectos, ¿no? Algunos aspectos. También obviamente aquí se contempla la indicación de laxantes, de repente el uso de algunos enemas de baja presión, ¿no? Pero lo ideal es desde un inicio enseñarle al paciente a la ingesta abundante de líquido y de la indicación de la dieta abundante en residuos, ¿no? El tratamiento rehabilitador, obviamente, como lo habíamos mencionado, teniendo en cuenta, solamente como referencial, mientras más alto sea mi nivel de lesión, ¿no? Mientras más alto sea mi nivel de lesión, vamos a tener menos zonas sanas, porque solamente va a estar sano este segmento, y todo lo que esté por debajo de ese nivel va a estar comprometido, ¿no es cierto? Entonces, mientras más alto sea mi nivel de lesión, la parte respiratoria también va a estar comprometida, ¿no? Si mi lesión es más baja, quiere decir que todo lo que esté por encima va a estar sano, por lo tanto la parte respiratoria también va a estar más conservada o se va a preservar, ¿no? Es importante tener en cuenta eso porque también aquí va la indicación de la fisioterapia respiratoria, teniendo en cuenta el nivel de la lesión, ¿no? Si mi lesión es un nivel
D12, por ejemplo, ¿no? D12, que está por debajo del ombligo, quiere decir que voy a tener una buena capacidad cardiorrespiratoria. Pero si mi lesión está en un nivel D3, por decir, que es un poco por encima de mis tetillas, quiere decir que la parte cardiorrespiratoria va a estar un poco más comprometida, ¿no? Entonces tendré que darle un poco más de importancia a esa indicación que es la fisioterapia respiratoria, ¿no? También, como habíamos mencionado, los ejercicios, ¿no? O movilizaciones. En un inicio probablemente van a ser pasivos. ¿Por qué? Porque las extremidades o los segmentos pueden estar plégicos. Conforme vayamos viendo, si es que tenemos una lesión de tipo incompleto y el paciente evoluciona favorablemente, vamos a pasar en algunos segmentos de la plejía total a la paresia. Por lo tanto, ya tendremos que indicar ejercicios activos asistidos. Y, bueno, si para bien del paciente de repente se recupera casi en su totalidad, ¿no? La raíz que está parcialmente comprometida, entonces podremos dejar de repente algunos ejercicios ya de tipo activo asistido o activo resistido para potenciar la fuerza de ese segmento parcialmente dañado. Entonces aquí, como ven ustedes, cada paciente, de acuerdo a lo que yo lo voy evaluando, le voy dejando sus indicaciones. No es para todos por igual, por eso es que no se puede presentar un solo programa de rehabilitación. De hecho, aquí también tenemos que considerar pues el trabajo del manejo del control postural. Y dentro de lo que es el control postural tenemos que trabajar todo lo que es coordinación, tenemos que trabajar lo que es equilibrio, tenemos que trabajar lo que es fuerza muscular, ¿no? Del tronco, obviamente. Y de acuerdo a la figura que vimos, mientras más alto sea nuestro nivel de lesión, obviamente nuestro paciente tendrá mayor compromiso de lo que es el control postural de tronco adecuado o inclusive el control cervical adecuado, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo todo esto para poder indicar si nuestro paciente es candidato de repente para hacer algunos ejercicios que lo obliguen a adoptar algunas posturas como son de 4 puntos, de 2 puntos, ¿no? Cada caso es muy particular, pero aquí tenemos que considerar todo lo que es el trabajo del control postural, que maneja coordinación, equilibrio y fuerza muscular, ¿ok? Y generalmente esto se trabaja pues en una colchoneta, ¿no? Dependiendo del nivel de la lesión, también tenemos que considerar que ese paciente logre algunos patrones posturales, ¿no? Del decúbito, es decir, echado, el paciente puede incorporarse al sedente, que significa que se pueda sentar, ¿no? Y si el paciente logra la posición sedente, también considerar que nuestro paciente pueda lograr la posición en bipedestación, que quiere decir que se pare y que camine en un determinado momento si es que el nivel de lesión lo favorece, ¿ok? Ahora, para la marcha también vamos a tener que tener en cuenta el nivel de la lesión, ¿no? Y dentro de lo que es marcha, nosotros podemos mencionar que este tipo de paciente puede hacer dos tipos de marcha, una marcha péndula o una marcha alterna. Regresamos a nuestro muñequito. Para que yo pueda caminar, a ver ahí donde están ustedes, ¿no? Cuando camina, avanzan, alternamos, ¿no? Una pelvis y la otra pelvis, vamos avanzando. Eso significa que todos nuestros miotomas, ¿no? Están conservados en todas nuestras raíces lumbosacras, ¿no? Porque para caminar yo necesito todo lo que son a tener adecuadamente mis grupos musculares cuadrados lumbares, paravertebrales lumbares, necesito glúteos, necesito isquiotibiales, ¿no? Entonces, esos segmentos están conservados, ¿no? Para que yo pueda hacer una marcha alterna. Pero si mi nivel de lesión de repente es un nivel de 12, de 11, de 10, ¿no? Hasta de 9, ¿no? Que es un poquito por encima de mi ombligo,
yo no voy a poder alternar mi pelvis para caminar, ¿no? Porque quiere decir que esas raíces ya están comprometidas. Entonces, yo voy a hacer una marcha péndula, le llamo, ¿no? Marcha péndula. ¿Qué significa? Que voy a caminar así como con la fuerza de mis brazos. Avanzo mis bastones, ¿no? Y yo impulso toda mi pelvis y avanzo en bloque toda mi cadera, ¿no? Entonces, voy avanzando apoyada en la fuerza de mis brazos. ¿Por qué? Porque mis piernas no tienen la fuerza suficiente para poder alternar y dar el paso una pierna y la otra pierna. Porque no, la musculatura no responde. ¿Por qué? Porque los miotomas están comprometidos. ¿Ok? Entonces, ahí el gasto o el consumo de energía será mayor, porque yo voy a caminar con la fuerza de mis brazos prácticamente, ¿no? Entonces, generalmente ese tipo de marcha, le llamamos marcha péndula, la logramos en pacientes bien entrenados, que tienen una condición física aceptable, porque por ejemplo si el paciente es obeso o es muy viejito, le va a resultar muy difícil. Generalmente se entrenan pacientes jóvenes que tienen un peso ideal, ¿no? Y que se le ha entrenado adecuadamente, ¿no? Niveles desde 9, de 10, de 11, de 12, generalmente pueden lograr este tipo de marcha que le llamamos marcha péndula. ¿Por qué? Porque avanza en bloque. En cambio, cuando la lesión está por debajo de D12, L1, L2, el paciente puede hacer ya una marcha alterna, es decir, más parecida a lo que nosotros, a la forma como caminamos nosotros que no tenemos lesión, alternando una pelvis y la otra. ¿Por qué? Porque los miotomas van a estar conservados, por lo tanto, esos músculos van a responder para hacer el movimiento alterno de la marcha. ¿Ok? Entonces, es importante, ¿no? También saber el nivel de la lesión, porque de acuerdo a eso yo voy a poder decir, este paciente va a poder pararse y dar algunos pasos, entrenándosele en marcha de tal tipo, alterna o marcha péndula, ¿no? Si el nivel es muy alto, obviamente eso no estará considerado dentro de mi programa, tal vez solamente la bipedestación con apoyo, más no la marcha. ¿Por qué? Porque su nivel es muy alto y no voy a poder lograr que ese paciente pueda caminar. Obviamente, para pararse, este pacientito no se va a parar sobre sus piernas. Vamos a tener, por eso, que también tener la ayuda de la terapia ocupacional, porque le vamos a indicar sus soportes. Sus soportes son unos fierros paralelos a las piernas, ¿no? Que inclusive cuando el nivel es alto, tiene un correaje en la cintura, ¿no? Son unos fierritos que le llamamos soportes largos, ¿no? Cuando el nivel es alto, y cuando de repente ya la lesión está por debajo de L3, L4, L5, a veces, muchas veces solamente va desde la pantorrilla hacia el pie nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel de la lesión es mucho más bajo y el paciente tiene un buen control de pelvis, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo hemos dicho, no existe un tiempo. Alguien, por favor, sume. No existe un tiempo preciso para que podamos decir iniciamos el tratamiento de rehabilitación. Va a depender mucho de la estabilidad que logre el paciente y del criterio que tenga el colega que lo tiene a cargo para poder hacernos la interconsulta. Obviamente, mientras más temprano sea, ¿no?, va a ser un poquito mejor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir dando indicaciones de tipo general, como ya lo hemos venido viendo, ¿no?, para poder tener al paciente en las mejores condiciones para el momento en el que ya podamos diseñar el programa físico rehabilitador específico para nuestro paciente, ¿no? Todo esto pues tiene un objetivo, definitivamente, mejorar las actividades de la vida diaria, la capacidad funcional, indicándole las ayudas biomecánicas más adecuadas para el paciente, ¿no? Bueno, los soportes largos, esto, dependiendo del nivel de la lesión, vamos a indicar sillas de ruedas, ¿no?, que pueden ser mecánicas o pueden ser electrónicas también, ¿no?
¿Cuáles son las metas que queremos lograr con nuestro paciente? Principalmente, identificando bien si estamos frente a una raíz que está parcialmente dañada, ¿no? Y cuáles son las que ya tienen un daño total, la recuperación motora, ¿no? La preservación de la capacidad funcional lo más que podamos, teniendo en cuenta si de esa raíz está parcialmente dañada, ¿no? Esto pues definitivamente para considerar la independencia funcional del paciente, que lo va a llevar a integrarse en la parte sociolaboral, ¿no? Y todo esto definitivamente va a redundar en en mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces las metas que vamos a lograr con estos pacientes, tenemos pues metas físicas que van a estar orientadas a mejorar la postura, el patrón postural que habíamos mencionado, ir incorporándolo en forma progresiva, mejorar el trofismo muscular remanente, ¿no? Evitar atrofias musculares, evitar sobrecargas en algunos puntos de presión, ¿no? Específicos, evitar rigideces o anquilosis en algunas articulaciones, ¿no? También tenemos metas funcionales, ¿no? Teniendo en cuenta pues la indicación correcta de los ortéticos, tanto para traslado o para hacer la marcha o bipedestación, ¿no? Mejorar las capacidades respiratorias, cardiorrespiratorias, ¿no? Eso es muy importante. Mantener un buen ritmo tanto vésico-rectal, ¿no? Vésico-rectal. Y mantener también una actividad sexual acorde a la condición del paciente, ¿no? Y la parte sexual es algo muy importante, ¿no? En nuestros pacientes. Y las metas ocupacionales, ¿no? Que lo que quieren es reinsertar al paciente, pues haciéndolo productivo, ¿no? ¿Qué complicaciones podemos tener, ¿no? Desde el punto de vista musculoesquelético, deformaciones, inflexión, ¿no? Si el tono está muy incrementado, la rigidez también en algunas articulaciones, dependiendo si hay una predominancia del tono incrementado, es decir, si tenemos espasticidad, ¿no? Hipotrofia, que a la larga de todas maneras nuestros pacientes van a presentar, ¿no? Y la exposición a fracturas patológicas, considerando que los pacientes que no se tienen movimiento voluntario tienden a hacer pues osteopenia, osteoporosis, ¿no? En la parte cardiovascular, nuestros pacientes con los años terminan haciendo problemas vasculares, ¿no? Trombosis venosas, problemas, embolismos pulmonares, ¿no? Ya cuando son de mucho tiempo de evolución y los niveles son altos. Los problemas respiratorios, ¿no? Las neumonías, son muy frecuentes, sobre todo si el nivel de la lesión es alto y vemos que hay un gran compromiso de la parte respiratoria, ¿no? La parte vesical, ¿no? Con las infecciones urinarias que terminan haciendo muchas veces con el tiempo insuficiencia renal, ¿no? Que es también una complicación frecuente en los pacientes que tienen muchos años ya de evolución. Los problemas de estreñimiento crónico, ¿no? Y en la parte de piel tenemos pues las úlceras de presión que son muy frecuentes y las osificaciones heterotópicas o las fracturas patológicas, ¿no? Es importante tener en cuenta eso y tratar de... Aquí, algunas metas, ¿no? Que tenemos que considerar dependiendo del nivel de la lesión, ¿no? Entonces vemos aquí si el nivel neurológico está considerado, ¿no? En la región, en nivel cervical, ¿no? Vamos a ver que el paciente va a tener una dependencia completa, ¿no? Se va a movilizar en una silla de ruedas eléctrica que va a tener apoyo cefálico, porque no va a haber control cefálico adecuado, ¿no? Y obviamente el desplazamiento, como no puede usar sus manos, va a tener que manejar el mentón para poder manejar su silla de ruedas, ¿no? Son pacientes que logran sobrevivir poco tiempo, se complican rápidamente con problemas respiratorios, van a depender de un ventilador. Generalmente los pacientes que yo he visto que han tenido este nivel se mueren en muy poco tiempo, ¿no? En muy poco tiempo. Un ejemplo de esto fue la niña esta que pequeñita la balearon
en la vía expresa con los abuelitos, Romina, ¿no? Esa niñita tenía un nivel alto, por más que la cuidaron y todo, la niñita terminó falleciendo de un problema respiratorio, ¿no? Se complican muy rápidamente. Conforme vamos bajando el nivel de la lesión, ¿no? C3, C4, vamos viendo de que siguen siendo dependientes completamente, ¿no? Van a depender también de un respirador, ¿no? O sea, van a tener su traqueostomía permanente, ¿no? Con el uso del ventilador. Pueden o no dejar ¿cómo se llama?, de requerir el uso de la ventilación asistida, pero la verdad es que yo todos los C3, C4 que he visto, ninguno ha podido dejar el ventilador, ¿no? Y también se mueren, ¿no? Se mueren. Los que sobreviven generalmente son los que tienen el nivel por debajo de C5, que inicialmente pueden ser dependientes de un respirador y que tienen mejores condiciones para poder destetarse de este, ¿no? Y logran hacer una respiración ya voluntaria, ¿no? Sin necesidad del respirador, ¿no? Como ven ustedes aquí, ya logran movilizar un poco miembro superior, ¿no? Considerando que C5, recuerdan, era la flexión de codo, ¿no? Entonces pueden movilizar un poquito, ¿no? Obviamente no tienen capacidad para poder hacer de repente pinza, ¿no? Pero de todas maneras siguen siendo dependientes, ¿no? Pero ya el hecho de no tener respirador ya es, bueno, es un poco mejor, ¿no? Es un poco mejor la condición, la calidad de vida que van a tener, ¿no? De todas maneras siguen siendo dependientes, por ejemplo, para la parte del control del esfínter rectal, ¿no? Por ejemplo, ellos no se pueden asear después de haberse ocupado, ¿no? Van a requerir necesariamente de alguien que los afeite, que los peine, que los vista, ¿no? Porque no van a tener esa capacidad, porque no tienen movimiento en sus miembros superiores en su totalidad, ¿no? Y conforme vamos bajando, va mejorando el aspecto, ¿no? Ya aquí, como pueden ver, si la lesión es parcial, ¿no? Con la ayuda de algunas adaptaciones, como ven aquí, ¿no? De repente no podrá tener una pinza fina, pero ya tiene de repente un movimiento un poquito más grosero, entonces puede ayudarse, ¿no? Aunque esto tiene movimiento de hombro, puede flexionar los codos, extender las muñecas, no tiene movimiento de manitos, ¿no? Entonces aquí generalmente la férula se encaja en esta foto corresponde a un nivel más bajo, por lo menos un C7, un C8. Un C6, bien difícil que pueda lograr eso, ¿no? Salvo que sea una lesión parcial, pues, ¿no? C7, D1, ¿no? Ya tienen un poquito más de manejo y de control de sus manos, ¿no? Inclusive ya pueden ellos remar una silla mecánica en un tramo corto, por supuesto, ¿no? Muy corto. Acá, obviamente, le ponemos unos topes a estos aros paralelos a la silla y no cogen el aro y lo hacen rodar, sino encajan las muñecas, ¿no? La región de la muñeca en el tope del aro e impulsan, ¿no? Impulsan el aro y va dando vueltas, va avanzando la sillita, ¿no? También son dependientes, pues, ¿no? Son dependientes. Y vean, aquí conforme vamos avanzando en el nivel de lesión, estos son los soportes largos que les decía, ¿no? Son unas barras metálicas paralelas a las piernas, ¿no? Con su zapato adaptado, que tiene una banda pélvica, ¿no? En la cintura, y aquí con la ayuda de sus bastones, el paciente logra pararse, ¿no? Porque si usted no le pone los soportes largos, este paciente no tiene la fuerza suficiente para que sus piernas le den el apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque su nivel de lesión, todo lo que esté por debajo está afectado, entonces no se va a poder parar sobre sus piernas, ¿no? Acá está parado sobre los soportes y con el apoyo de los bastones, como pueden ver, ¿no? Y conforme vamos bajando en el nivel de lesión, ya solamente vamos a requerir de repente este tipo de ayudas que le llamamos OTP, ortesis tobillo-pie, ¿no? Eso va a depender del nivel de la lesión, ¿no? Y aquí también hay con detalle, de repente, escrito ya las metas según los niveles, ¿no? C5,
va a tener solamente un 15% de posibilidades de desarrollarse en actividades de vida diaria. C6 vamos mejorando un 25%, aún el paciente es dependiente y el trabajo obviamente va a ser pues con el uso de algunas férulas, ¿no? Con el apoyo de otras personas también, ¿no? En este nivel, básicamente, el trabajo va a ser 100% intelectual, ¿no? O sea, la parte de movimiento va a estar prácticamente nula, ¿no? Un 15% de actividad diaria, o sea, dependiente para todo lo que sea el manejo de su mano, principalmente, ¿no? Y conforme vamos avanzando, D1, acuérdense, era la deducción del quinto dedo, pero eso significa que si tiene D1, C8 es flexión de los dedos, o sea, tiene movimiento en su mano, ¿no? Y si tiene algo de movimiento en su mano, puede pues coger un lápiz, puede coger de repente una cuchara, entonces la capacidad de poderse ser un poquito más independiente en algunas actividades de vida diaria, mejora considerablemente, ¿no? Es importante que ustedes lean con mucho cuidado y mucho detenimiento estos aspectos para que puedan tener una idea, ¿no? Tener una idea de qué es lo que debe lograr nuestro paciente por debajo de C5. Aquí tenemos objetivos funcionales por debajo de C6, por debajo de C7, ¿no? Por debajo de C8, C8 es la flexión de los dedos, recuerden, ¿no? Y entre C8 y D5. Entre D5 y D12, ¿no? Ya hay parcial estabilidad de tronco entre C8 y D5, ¿no? Parcial. Va a depender mucho de si estamos frente a una lesión completa o incompleta. Y de D5 a D12, ¿no? Tenemos D12, recuerden que es por debajo del ombligo, o sea, el control de tronco ya debe ser bueno, ¿no? D4, las tetillas, un poquito por debajo de sus tetillas y por debajo del ombligo. Quiere decir que puede tener un mejor control de tronco, ¿no? Conforme vamos bajando el nivel de lesión, mejora nuestro control de tronco. Y obviamente si ya estamos en niveles lumbares, de hecho, tenemos una buena estabilidad en el tronco y en parte de nuestra pelvis, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestro paciente ya se puede parar, probablemente tiene que lograr pararse y de repente hacer una marcha, ¿no? Una marcha. Entonces, estos aspectos, estas últimas diapositivas, sí les pediría que lo lean, ¿no? Y que lo fijen un poquito para que puedan ustedes tener más claro el tema, ¿ok? Bueno, como ven ustedes, el tema ha sido enfocado desde la parte de rehabilitación, ¿no? Hay conceptos de anatomía que deben de neurología, que deben de recordar, de semiología, que deben de recordar, y seguramente ya en la clase de práctica van a poder ustedes fijar un poquito más este tema. No sé si hay alguna pregunta, si no creo que estamos en hora y hemos terminado a tiempo la clase de teoría. Procederé a llamar a los alumnos que no contestaron la lista, por favor, en el ingreso, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, grupo completo. 7, grupo completo. 8, grupo completo. 9, el alumno Almoguer, ¿ingresó? Presente, doctora, buenos días. Ya, bien. Grupo 10, el alumno Tochio, ¿ingresó? Sí, sí ingresó, lo vi cuando se conectó. Tochio ingresó y se volvió a ir. Tochio, grupo 11 completo. Grupo 12 completo. Grupo 13 completo. Grupo 14, Vázquez Condo.
Buenos días, presente. Vázquez Condo, presente. Grupo 15, Huerta Brito. Sí, doctora, presente. Bien. Grupo 16, Narváez. Presente, doctora, buenos días. Bien. Grupo 17 y 18, completo. Grupo 19, completo. Grupo 20, 21, completo. Grupo 22, Arias. Presente, doctora. Bien. Regal Vidal. Regal Vidal. Regal Vidal no llegó. Regal Vidal sigue falto. Grupo 23, EG. Presente, doctora. Bien. Grupo 24, 20, Sarmiento. Grupo 24, Cóndor Buitrón. Grupo 24, Cruz Guapaya. Presente, doctora. Bien. Grupo 24, Tapia Chambergo. Presente, doctora. Ya. De este grupo no está ni 20 ni Cóndor. Grupo 25, Barrientos Bendezú. Tampoco. Bien, señores, entonces no está ni Barrientos. Tochillo sí lo consideré, no se preocupe. Pero está un poquito gracias, lento doctora. usted, ¿ah? Sí, es el micrófono, perdón. Ya. Grupo 25, Barrientos no está. Grupo 22, Regal tampoco. Grupo 24, 20, Cóndor tampoco está. 20, Sarmiento y Cóndor Buitrón tampoco está. 2, 3. Bien, señores, entonces, si no hay preguntas, concluimos la clase y nos estamos viendo en la práctica cada uno en su respectivo grupo. El día de hoy me toca a mí con el grupo 8 y 7. El grupo 8 y 7, nos encontramos, por favor, 10 y 35, señores. Bien. Muy buenos días, gracias por su atención. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Nos vemos.